Bueno, en este momento damos paso a Ben Keichin y sus invitados. Ellos tienen el análisis sin filtro esta noche, SF en campaña. Así es que continuamos con más. Adelante, Ben. Gracias, María Luisa. Desde hace 2 meses, el presidente de la República se hace acompañar de los diputados de FCN Nación en diferentes giras de trabajo. ¿Estamos hablando simplemente de inauguración de obras o ya el calentamiento de la campaña electoral 2019? De eso hablaremos esta noche. Envíe sus comentarios y opiniones con la etiqueta SF en campaña. Pero antes los dejo con la nota del día. Inauguración de obras o un adelanto de la campaña. En los últimos 2 meses pareciera que el aparato gubernamental comienza a dar señales que calientan motores para promover a sus diputados. De las últimas 8 inauguraciones de obra pública en el interior del país, en 5 los diputados distritales del partido de gobierno han tenido un papel protagónico. Gracias por ese apoyo. Hemos estado trabajando, hemos estado incidiendo para que juntos apoyemos no solo a Jutiapa. Y en todos esos casos tienen un maestro de ceremonias de lujo, el presidente de la República, Jimmy Morales. Diputada, no sé si usted quiere hablarle a su departamento. Gracias, señor presidente. Solo el diputado que también hable. Gracias. Gracias, mi querido presidente. Así es que, diputado, por favor, explíqueme usted que conoce bien San Marcos, cómo está lo de las carreteras. El caso que comienza a notarse más es el del diputado Javier Hernández, que viajó en el helicóptero presidencial a San Marcos, Quiché y Totonicapán en el último mes. ¿Fueron ustedes los que aprobaron la ley de la refacción escolar, sí o no? Sí, señor presidente. Hernández es el jefe de bancada y secretario general de FCN Nación. Me acompaña el diputado Javier Hernández, que le ha caído y le ha llovido por todos lados en los medios de comunicación. Pero como un hombre valiente ha estado al frente, al pie del cañón y disparando. El presidente Morales había reducido sus giras para hacer inauguraciones y no fue sino hasta después de la tragedia del volcán de fuego que incrementó las comparecencias para entregar escuelas en Chimaltenango, Jalapa y Quiché, además de abrir tramos carreteros en San Marcos, Sololá y Suchitepeques, así como la apertura de un comedor seguro en Jutiapa. En los únicos eventos en los que el presidente no se hizo acompañar de diputados fue en departamentos donde FCN no cuenta con representación en el Congreso, o en los que no se vislumbra que sus representantes busquen la reelección. El 6 de junio le acompañó la diputada Patricia Sandoval. El 21 de junio en Jalapa fue Milton Guerra. El 10 de julio en San Marcos acompañaron al presidente los diputados Julio Longo, Rodolfo Castañón y Javier Hernández, todos de FCN. El 12 de julio en Quiché le acompañaron Ferdi Elías y Javier Hernández. Ojalá quieran ser diputados. ¿Quiénes quieren ser diputados? ¡Ay, Dios! El 17 de julio en el edificio del Ministerio de Educación apareció Ovidio Monzón, el único de esta lista que no es oficialista, aunque su partido, Todos, es parte de la alianza con el gobierno. Quiero dar honor a quien honor merece. Aquí está el presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Para serle honesto, no sé ni de qué bancada es. El 19 de julio en Santa Apolonia, Chimaltenango, para el inicio de la remodelación de una escuela y luego en la inauguración de una carretera entre Sololá y Chimaltenango, no aparecieron diputados. El 24 de julio, último día registrado de una gira presidencial, aparecieron los congresistas Marcos Jax. Desde el momento en que el partido líder dejó de existir, no titubeé en decidir incorporarme al partido de FCN. Y nuevamente, Javier Hernández. En todo caso, el oficialismo sabe, y así lo exhibe, que es importante salir en la foto. Y como se volvió una regla en la vieja política latinoamericana, quien se mueva, no sale en ella.
Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF en campaña. Usted veía este reportaje completo de cómo se describen estas giras de trabajo con el presidente de la República y los diputados oficialistas. De eso hablaremos esta noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Herring y Estuardo Zapeta. Buenas noches. Buenas noches, Ben. Se están calentando los motores de la campaña 2019. Los diputados saben muy bien que en estos meses el epicentro de la acción política tal vez no es el pleno del Congreso, el hemiciclo allá en la 9ª Avenida, sino muchas veces sus distritos. ¿Qué estamos viendo en estos primeros movimientos, Daniel? Sí, estamos viendo el intento de promocionar claramente a determinadas figuras en espacios políticos, vamos a decirlo así. Dicho eso, y yo creo que vamos a poder discutirlo ampliamente aquí, yo no creo que eso esté... Vamos a ver, yo creo que eso lo podemos analizar como lo que es. O sea, todo el reportaje ha estado francamente muy bien. Felicidades a Guatevisión por haberlo ordenado tan bien y por la información muy valiosa. Pero yo sinceramente no creo que el TSE tenga mucho que decir ahí. O sea, ¿lo ves como una práctica, digamos, que se da en estos meses inevitable, a solo ¿qué? ¿Un trimestre? Inevitable, sería trágico que empezásemos digamos, a fiscalizar eventos de gobierno a ese detalle. El TSE no tiene las capacidades de hacerlo y esto simplemente es algo que ha pasado siempre y que es parte de la dinámica normal de cualquier político. O sea, yo sinceramente no creo que haya que obsesionarse con la idea de que todo aquel que aparezca en algún evento o en televisión y que tenga algunas perspectivas de reelegirse, lo tenemos que empezar a gritar y que eso se llama campaña anticipada. No lo veo, sinceramente. Estuardo, estos movimientos ya de los diputados distritales, algunos acercándose más a la figura presidencial, otros aprovechando estos momentos para elevar el perfil, ¿cómo lo podemos analizar? Daniel dice, esto no es más que el antesala a la campaña 2019 y es común o es normal que estos perfiles comiencen a moverse alrededor del tema de la reelección. ¿Cómo lo analizas tú? Yo creo que no están moviéndose alrededor del presidente, se están moviendo alrededor de las obras. Y la obra para un diputado, como para un alcalde, es muy importante. Digamos que el presidente es como el maestro de ceremonias, nada más. Sí, el presidente es básicamente la figura que en todo caso une, ¿verdad? Y en los pueblos, vino el señor presidente como cuando llegaba Ubico, ¿verdad? A los pueblos y era toda una celebración. Porque en los pueblos no pasa mucho. Entonces, cuando llega el presidente es el evento del año. Y que llegue a inaugurar un chorrito y una escuelita, pues es un mejor evento todavía. Pero eso te dice mucho la ventaja que tiene un partido oficial. El partido oficial tiene ventaja a partir de que puede hacer esto, puede presentar a los otros, mientras que si llega alguien de UNE o de Encuentro por Guatemala o de quien sea, ya estarían todos gritando faul y campaña anticipada. O sea, entonces, aquí sí ves que hay unos metros de distancia de ventaja del partido siempre oficial va a haber el partido, respecto a los otros. El principio fundamental es que el partido oficial hace campaña desde que toma el poder. De hecho, aún antes, desde que gana las elecciones, empieza la campaña para la siguiente elección. Pero esa es una ventaja que me parece injusta, versus los otros que no pueden hacer lo mismo, de movimiento reformador. Estamos no de acuerdo con eso, eso es irrelevante. Por ejemplo, los de, no sé, todavía creo que hay un diputado de los unionistas, que es el presidente del Congreso, los de la UNE, que no puedan hacer eso, porque aquí sí hay una ventaja del oficialismo. Y creo que no solo eso, sino que están también alrededor de las obras. Miren, disculpen, pero las obras no fueron hechas con el pisto de Jimmy, las obras fueron hechas con su pisto y con nuestro pisto, pues, con el pisto de los ciudadanos de Guatemala. Eso te iba a preguntar, por eso. ¿Un acto oficial puede pintarse de ciertos colores? Siempre se puede pintar, y siempre se ha pintado y siempre se pintará. Pero digamos, colores. Más que la cuestión de los colores, lo que ha mostrado el reportaje es que se invita a determinadas personas para, digamos, darles un espacio y aplausitos. Tampoco se veía demasiado efusivo, digamos, los aplausos en los distintos eventos. Y eso me lleva a otra pregunta, ¿qué tan eficientes son estos eso ya es otra cosa. meetings o actos eso es otra cosa, pero lo que sería trágico, antes de entrar en eso, que yo creo que es una gran pregunta, pero lo que sería trágico es que tuviésemos un TSE
que ahora quisiera prohibir que puedas invitar a un diputado que es el diputado distrital e inaugurar una obra. O sea, que se pongan demasiado No, es que no se puede. No se puede. Okay. O sea, esto es como todo el debate que teníamos cuando Sandra Torres ponía fotos de ella en los comedores solidarios como un claro, digamos, una clara forma de promocionar su imagen. Recuerdo, por ejemplo, una campaña oficial en las últimas elecciones de el alcalde Edwin Escobar, que después se reeligió. Desde la municipalidad, antes del periodo electoral, hizo una campaña de MUPIs donde aparecía su cara. Pero claro, era una campaña oficial. ¿Se puede fiscalizar eso? ¿Se puede criticar? ¿Se puede decir, bueno, si vas a hacer una campaña de la municipalidad no tiene que salir tu cara para evitar esta clase de comentarios? Pero no se puede, para mí no se puede hacer gran cosa. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF en campaña. Volvemos luego de la pausa. Al regresar analizamos qué tan significativas son estas giras de trabajo con los diputados de FCN y el presidente Jimmy Morales. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF en campaña. En el bloque anterior hablábamos de el papel del Tribunal Supremo Electoral frente a estas actividades que realiza el organismo ejecutivo. Y también de los pros y contras de ponerse quisquillosos frente a esto, como calificarlo tal cual campaña anticipada, dirían algunos, pero ¿qué es lo que está pasando allí? Una pregunta que quedó en el aire es: ¿qué tan efectivas son estas giras de trabajo para elevar el perfil real de los diputados distritales? Y sabemos que muchas veces el número de personas que se concentran en estas reuniones tampoco es que sean numerosas. ¿Qué tan efectivas pueden ser estas giras? ¿Por qué todo el mundo quiere salir alrededor de la obra? No tanto del presidente, como bien hacía mención Estuardo, pero ¿qué tan efectivo es eso para la campaña de 2019? Salir a la par del chorrito. Mira, y para el diputado oficialista, en este caso estamos hablando de los oficialistas porque ellos son los que más se han presentado, él cree que ese es casi que salir a la par de la Divina Trinidad, ¿verdad? Casi un poquito abajo de la Divina Trinidad, pero en realidad no tiene mucho. Además, toda la gente que llega ahí no va a creer que llega voluntariamente, ahí la mayoría de gente que llega es acarreados. Y para llenar el espacio mandan a traer patojos de escuelas, de institutos, y hacen cosas ahí, un poco de trampa visual para que se mire lleno el espacio. Y hay como animadores también, los ponen a veces ahí. Creo yo que eso es para el oficialista, pero creo que es una ventaja para el diputado opositor, porque una cosa interesante es que no miras a los otros diputados. Por ejemplo, San Marcos tiene, ¿cuántos tiene? ¿7? Tiene diputados. Y los otros no están ahí, o sea, no sé si no llegaron o no fueron invitados, o simple y sencillamente dicen, si yo llego a la le voy a hacer upas a la obra del diputado competidor. Segundo, el impacto que tiene en la presentación pública siempre se lo va a llevar el presidente, porque el presidente, como sea, es el presidente, pues, y va a tener más visibilidad que él se rebaje a ser pinche maestro de ceremonias, pues ese ya es problema de él, y además ya va de salida, él no va a reelección, entonces igual le va a importar poco. Una cosa curiosa es precisamente el Ministerio de Educación. Aquí está el presidente de la Comisión de Educación, que no sé ni de cuál bancada es. Todos. Sí, pero un presidente que no sepa quién es quién, de dónde viene, cuál bancada es, qué defiende, qué apoyo le puede dar en cierta petición de una política pública en educación. A mí me parece sorprendente, pues, y tal vez lo dijo por broma, o supongo yo, ¿verdad? Lo dijo como una virtud, como que no le preocupaba de qué partido era porque habían colaborado como juntos, que estamos viendo no banderas políticas, sino quienes tienen como que... Pero creo que lo dijo, yo creo que lo dijo así, otra cosa es que le haya salido bien o mal la Daniel, jugada. ¿son efectivas estas giras de trabajo? Creo, ¿por qué se están desgastando? Depende de muchas cuestiones. La gente no es tonta. Ese es un principio básico en comunicación. En todas partes del mundo la gente no es tonta. Hay veces que hay personas que les encanta decir y repetir que la ignorancia, que no sé qué. Puede haber personas, puede haber poblaciones que por su
que tienen menos acceso a servicios, a educación, pero ni el más ignorante es necesariamente tonto, y la gente se da cuenta. Entonces me dice, ¿son efectivas? Bueno, son efectivas en la medida en que, por ejemplo, lo que están inaugurando no es un chiste. Si es un chorrito o han pavimentado ahí unos cuantos metros, cuando dejan todo el show, la gente se da cuenta de qué es lo que están inaugurando. Y es más, puede tener un efecto contrario. Que un diputado de oposición señale esas falencias. Y que la gente se enfade. Vienen aquí a hacerme el gran show, en realidad no me has dejado las infraestructuras que yo necesito. Entonces va a depender mucho de qué obra están inaugurando, va a depender mucho de los mensajes que hay ahí. Yo creo que los diputados distritales están trabajando todos los 4 años, van a su distrito, establecen contacto con las redes que ya tienen, ven qué clase de están mucho más apegados a su territorio que digamos los del Listado Nacional, obviamente. Bueno, pero esos no tienen territorio, claro, más que el nacional, que es como decir que no en realidad está ese problema de que yo creo que se sienten que no representan a nadie en realidad, o sea, todos casi son al final acaba siendo casi nadie, que son, ¿no?, como los designados por el partido, sí, la agrupación y política que obedecen a una lógica política distinta. Pero un diputado distrital sabe que tiene que volver, en muchos casos con los incentivos perversos que tiene la política clientelar, tiene que volver a su distrito a hacer esa clase de trabajo. Ese trabajo es mucho más importante para reelegirte que abrir un chorrito con el presidente. ¿No será el problema realmente los incentivos perversos que menciona, sino si sale a la par del presidente en la inauguración de un tramo carretero? Por eso yo decía que hay que desmitificar un poco esta idea de campaña electoral o se están utilizando recursos del Estado. Es que es normal que tú utilices la palestra y los espacios que tienes para poder destacar políticamente. Es normal, es lógico, además. En algunos casos nos puede resultar criticable, y yo creo que esto que se presentó en el reportaje de Guatevisión es muy criticable, pero eso no implica que esté prohibido, que haya que empezar a poner el grito en el cielo para que el TS entre a batear. O sea, yo lo que creo es que es un poco burdo que solo invite a los oficialistas, que haga una foto con los amigos, de decir, digamos, miren qué maravillosos son y demás, creyendo que eso va a tener el impacto que quiere tener. Eso no, realmente, o estás hablando de que de verdad se está inaugurando una obra clave y la gente puede decir, bueno, nos trajo tal diputado distrital esa obra importante, o normalmente esta clase de eventos tienden a ser obras que no satisfacen las necesidades plenas de la gente, o que a lo mejor la gente considera que llegan tarde, o que con todo el show, digamos, desacreditas un poquito porque la gente se da cuenta que lo que quieres es promocionar una serie de figuras. Y yo sí creo que es mucho más importante en la parte mediática, ¿verdad? La otra cosa es la movilización del voto a través de redes clientelares, pero en la parte mediática es mucho más importante la credibilidad general que esta clase de eventos. ¿Se va a intensificar este ejercicio de las giras junto con el presidente alrededor de las obras? Y sobre todo es muy interesante ver el movimiento de los diputados, quienes aparecen más cercano al organismo ejecutivo en estas giras y quienes pareciera como que la relación se enfría. Ahí podemos comenzar a analizar qué diputado está ganando, digamos, terreno con vistas a la Asamblea Nacional y quienes tal vez se están relegando. Estuardo, vamos a ver más giras, más giras. Por supuesto, de aquí. Sean o no efectivas, pero igual se van a calendarizar. Miren, ya terminó el Mundial. O sea, después del Mundial hasta mayo del próximo año, que cierra la convocatoria, vamos a ver esto, haya o no haya convocatoria, lo vamos a ver. Y va a ser muy interesante porque los competidores, o sea, quienes quieren ser también candidatos o quieren ganarse una diputación, una candidatura a diputación, van a tener que también, pues, presentarse públicamente. Con la desventaja que ellos no tienen chorrito para inaugurar, ni escuelita para inaugurar, ni centro de salud para inaugurar, ni puente Bailey para inaugurar, porque el presidente ha tenido la desfachatez de ir a inaugurar un puente Bailey, pues, o sea, a ese nivel, ¿verdad? Hemos llegado. Pero entonces cualquier cosa va a ser inaugurable, ¿verdad? Nueva cantina que se haga en el pueblo, inauguran, ¿va? Y cualquier cosa
y lo van a aprovechar. Entonces, los de la oposición no van a tener esa ventaja, pero van a tener que ser muy creativos en lo que hagan. Entonces, sí vamos a ver el crecimiento de la presencia pública, pero no solo del oficialismo. Ojo que si FCN desaparece como partido, que eso es lo que tenemos ahorita en el registro de ciudadanos y también en el Tribunal Supremo Electoral, esa es una posibilidad. Todos estos diputados no podrían participar, pues la ley se los prohíbe, porque tienen que participar con el partido en el cual fueron electos. Que es algo que ellos están tratando de resolver en el Congreso de la República. Digamos, no creo que sea un fin decisivo para ellos, sino que están tratando de buscar una alternativa de cómo se meten a la boleta. Y mientras eso hace, igual, ¿verdad? Supongamos digamos, la presuposición es sí voy a entrar. Vamos a cambiar la ley y vamos a entrar todos, ¿verdad? Entonces empecemos a mostrarnos ahí. Pero digamos que aún si desaparece FCN, van a tener que hacer, podrían haber ahí varios de los partidos que están formando los satélites para brincar rápidamente si cambian la ley y pueden participar en la reelección. Entonces, conste que nosotros vamos a tener el mismo sistema electoral el próximo año. Vamos a tener lista nacional, vamos a tener lista distrital. El sistema va a seguir igualito como lo hemos tenido en las elecciones, todas las elecciones que hemos tenido bueno, hubo unos cambios después de Vinicio, pero después de esos cambios hemos tenido esto de lista nacional y todo esto, entonces va a ser igual. Y la lucha de muchos en los distritos, que al final es la mayoría de diputados, es interesante porque es la búsqueda de quedar en un buen puesto en el distrito para cuando se aplica la fórmula de Hunt, ellos tengan grandes posibilidades de quedar dentro del grupo de diputados departamentales, de los distritales, ¿verdad? Entonces, también la competencia va a tener que hacer mucho. Que la fórmula para la reelección no está tanto en estas giras de trabajo, sino en otros factores como los que estás mencionando. Claro. Y los alcaldes aquí se vuelven fundamentales. Entonces, mucho del objetivo estratégico también puede ser que me presento a la par del presidente. Eso me da cierta... No es si me ve o no me ve la gente. Yo quiero que me mire el alcalde y los posibles candidatos a alcaldes que hay en la localidad, ¿verdad? Y porque de estos es que tenemos que jalar nosotros. Y gente que se cree ya alcalde de los pueblos, ya esos están brincando por montones. Porque mira, esto es a nivel de los diputados. A nivel de presidencia, quien va a elegir los candidatos presidenciales, está claro, va a ser Gloria Porras. Gloria Porras va a elegir, mire, Gloria Porras en la CC nos va a elegir a nosotros quienes van a ser los candidatos presidenciales, porque casi la mayoría de casos de candidatos presidenciales van a terminar en la CC. ¿Y quién elige en la CC? Gloria Porras. Entonces, realmente... se va a repetir lo de 2011. Si antes teníamos el ángel de la democracia, era allá en Miami, ahora tenemos la angelita. Digamos que la CC va a tener un factor determinante como lo tuvo en los casos 2003, de presidencial. 2007, en los casos de presidencial. De las candidaturas. En el caso de Azzurri. Les van a meter recursos en la Corte de Constitucionalidad. En el caso de Azzurri. ¿Quién va a decidir? Ese, y hay varios. ¿Qué otros casos? El mismo Yamatei lo puede meter a la CC. Por honorabilidad, por esos casos que ya entraron. El mismo Alfonso Portillo fue precisamente, no siendo candidato por un caso de estos. Pero en la CC va a decidir la Gloria Porras. Vamos a ver, ahí está. Alfonso Portillo estaba condenado. Sí, digamos, los diputados, confeso, al revés, tienen que apelar no a Gloria Porras, sino a los alcaldes, o a los presuntos candidatos a alcaldes. A ver, perdón, Estuardo. En otros casos lo que ha habido es el caso de Harold Caballeros, que era ministro, y ahí había una materia. El caso de Zuri Ríos por la relación con su padre. El caso de Sandra en su momento. El caso de Sandra por haberse divorciado, pero digamos son casos muy concretos. Yo no sé si a Yamatei le van a poder meter algo en la CC, sinceramente. O sea, yo no veo ni a Yamatei, ni a Tel Maldana, ni a Edwin Escobar yendo concretamente a la CC, donde sí va a estar... Con los diputados sí. Sí. Con los diputados ahí la CC es más, tú vas a poner... Esto es difícil predecirlo con exactitud, pero tú vas a tener una... yo creo que si vas a tener 105 votos, vas a tener la reforma y eso lo va a tener que ver la CC. El tema es cuándo va a ver la CC eso. Vamos a pausa, la etiqueta SF en campaña. Seguimos discutiendo el tema de la campaña electoral. ¿Qué otros actores están moviéndose, buscando ya plataformas para impulsarse para 2019?
Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía, la etiqueta SF en campaña. Una pregunta del tema anterior. ¿Qué pasa con la utilización de recursos públicos? Porque esto nos preguntan en redes sociales. ¿Eso no es algo que debe señalarse en estos actos, en estas giras de trabajo? Stuart. Yo lo había dicho, eso está pagado con nuestros impuestos. O sea, es desde la obra hasta el acto ahí de esto. En mucho aquí entran los alcaldes también. Conste que los que quieren, de hecho, en quien sí tiene un impacto positivo es en el alcalde que va a reelección. ¿Verdad? Y la si autoridad miras, local. La autoridad local, ese no mucho lo hemos mencionado, pero en ese sí tiene mejor posibilidades de tener un impacto, porque la gente, digamos, pues, miren, el señor presidente seguirá siendo el señor presidente, ¿verdad? Me refiero al libro de Asturias. Y ese va a ser siempre la figura con la que el alcalde quisiera asociarse. De hecho, los diputados no traen votos. Los diputados, mire, el voto lo traen los candidatos presidenciales y lo traen los alcaldes. Los diputados, menos los del distrito, ahora, los distritales a veces un poco, pero los de la lista nacional, esos buenos para nada no traen ni un voto. A ver, voy a hacer el papel un poco del abogado del diablo. O sea, obviamente estos son actos oficiales pagados con recursos públicos. Si se pagaran con recursos de algún partido político sería una actividad de corte partidario. Entonces, digamos, no se puede hacer eso. Entonces, esta actividad que se sufraga con recursos del Estado, pues es inevitable que así se pague. O sea, que ya se haga un llamado directo al voto, cosa que no hemos visto en estos actos. Exacto. Insisto, creo que no estamos satanizando mucho las presentaciones de los yo creo que estamos hablando de una realidad. Con el presidente y es que con este sí alcaldes. es el sentido ulterior de todo esto, es el que estamos diciendo. O sea, esto que tampoco nos van a tratar de idiotas. O sea, están haciendo esto para promocionar determinadas figuras. La cuestión es, que es lo que yo insistía antes, que es inevitable. O sea, al final del día tú tienes que meter esto en tu dinámica política. ¿Cuántas veces no se dijo? Y este para mí es el caso, uno de los casos más paradigmáticos que hay. Que el alcalde Arzú en su momento no hacía campaña, pero aparecía constantemente en espacios donde se promocionaban distintas actividades de la municipalidad en canales nacionales, constantemente. Dice, ¿no hacía campaña? No, hacía campaña 4 años, obvio. Aprovechaba los espacios y tenía esa clase de acuerdos para sacarle el jugo. ¿Hay alguna posibilidad? ¿O había alguna posibilidad? No sabemos si el nuevo alcalde va a seguir con la misma clase de política, y estaría bien que nos dijesen quien vea los canales nacionales si todavía siguen teniendo esos espacios y si ahora están promocionando la figura de ese nuevo alcalde. ¿Hay alguna posibilidad de que el TSE pudiese fiscalizar eso y sancionar al alcalde Arzú por haberlo hecho durante años y años y años? Es prácticamente imposible, porque no puedes tener un TSE prohibiendo que una municipalidad haga actos culturales, por ejemplo, y que no puedes prohibir que una televisión los cubra y les dé un espacio, por mucho que nosotros podamos analizar, criticar y saber que el objetivo último era precisamente eso. Con la etiqueta SF en campaña también algunos tuiteros señalan, bueno, y que si están hablando de la utilización de plataformas como la inauguración de obras y diferentes instituciones, ¿qué pasa con el papel de la exfiscal Telma Aldana? Porque desde el lunes que se publicó se filtró esta reunión con algunos sectores de la exfiscal, se ha debatido sobre el papel de ella en el Ministerio Público. La reunión, eso es en el Ministerio Público. Lo que sí es delirante, y hay que decirle a gente que se enchufe un par de neuronas cuando vaya a hacer esta clase de argumentos, lo que sí es delirante es considerar que una reunión que es secreta y que se filtra es campaña anticipada. Porque a eso de campaña no tiene nada. Reunirse y no querer que se sepa que te estás reuniendo y que después se cubra en medios esa reunión, ahora van a acusar que los medios y la cobertura de los medios es campaña anticipada. Esto es como decirle que no hay que cubrir a Trump cuando decía ciertas cosas que eran bastante polémicas en campaña. Los medios le cubrían, manejaba el discurso y esa fue su gran plataforma. Esa fue su técnica de comunicación. Y algunos dicen que hasta los mismos medios vamos a ver, cuando estamos hablando de ¿no? campaña y cuando estamos hablando de las cosas que tienen que fiscalizarse, son vallas, son anuncios en televisión,
son anuncios en radio, eso es lo que hay que fiscalizar. No lo ha oficializado la exfiscal, pero ya es casi un hecho que está buscando viabilizar su candidatura presidencial. Durante la presentación de varios casos, los señalados por estos procesos legales hacían referencias de que eran persecuciones políticas. Que ella se presente a un puesto de elección popular no confirma estos señalamientos de sus opositores de decir en aquel entonces que los casos tenían simplemente un tinte o un fin político. Porque ese es un argumento que se ha utilizado y creo, yo lo único que he dicho es que si alguien está en un puesto público y su objetivo es hacer carrera política, pues yo apreciaría mucho que me lo dijera. Así como que si alguien está en un canal de televisión o en una radio y todo, creo que lo más correcto es decir que quiere hacer una carrera política. Creo que lo mejor para el pueblo, pero digamos, en términos de un periodista, es lo mejor para su audiencia. A mí ese sería un punto de honestidad que abonaría a favor de la persona. Sí. No lo quiere decir. ¿Pero cuándo lo tienes que decir? Cuando está al frente. ¿Cómo que cuando está al frente? Cuando está al frente tiene que decir. Perdón, me estás diciendo, estás argumentando, solo para entender, Estuardo, estás argumentando que tú estás en el Ministerio Público y si te estás pensando, has tenido algún tipo de reflexión contigo mismo o contigo misma o con parte de tu grupo cercano, tienes que anunciar de una vez que te estás pensando ser presidente. Cuando se le pregunta, la respuesta tiene que ser pues, la correcta. Pues yo no sé por qué esconderlo. O sea, vamos a ver, Estuardo, ¿en qué ejemplo de...? No, yo sí te pediría ejemplos concretos de esto en el mundo, no te digo aquí en Guatemala. ¿Qué ejemplo concreto conoces en el mundo por ejemplo, un fiscal que se está pensando y que tiene la aspiración subjetiva de ser presidente algún día, que lo diga en medio de su ejercicio como fiscal? Y nosotros, como no tenemos una carrera tecnócrata, burocrática, que pueda hacer para eso, entonces nos ve hasta raro. Pero en varios países es fácil ver que la carrera burocrática, un gobernador va para senador y un senador puede lanzarse a presidente. Tú nunca, si eres gobernador y estás en medio del proceso de gobernación, o sea, de gobernar, digamos, tu estado, los anuncios para decir yo voy a ser presidente, ni de lejos los tienes cuando te estás pensando serlo algún día. Y hasta establecen comités de búsqueda. Pero yo solo me gustaría un ejemplo en el mundo donde con 2 años de antelación alguien haya dicho, estando en un puesto, como gobernador, voy para presidente. ¿Saben por qué no se hace eso? Por regla general, a lo mejor me sorprenden y encuentran algún caso. Porque en el momento en el que tú eres alcalde, gobernador, senador, congresista, y fuera de la lógica electoral, fuera de los plazos que se establecen electorales, tú dices que quieres ser presidente, eso te daña a ti porque la imagen que vas a dar es ya no le preocupa ser gobernador, ya no le preocupa ser alcalde, lo que quiere ser presidente. Eso no lo hace nadie en ninguna parte del mundo. Pero que 6 meses antes, quiero ser presidente. No, y recordemos que meses, a ver, recordemos que aquí de la convocatoria, por favor, o sea, pero y dijo que ella no pensaba, le hicimos la pregunta, lo dicen todos, obvio, le hicimos la pregunta y no nos dio la respuesta afirmativa, sino que dijo eso no es lo mío, las arenas políticas partidarias es no como es algo digo, donde yo me muevo. Volvemos otra vez a la idea de cómo puedes demostrar. En ese momento lo tenía claro, sí o no. Si me preguntan a mí, lo tenía claro. Yo estoy convencido que lo tenía claro. Lo tenía clarísimo. Pero tú puedes probar que lo tenía claro. Es imposible. ¿Y el escenario qué pasaba? Entonces ella va a jugar con cierto grado de ambigüedad. Juguemos con escenarios. ¿Qué pasaba si en esa misma entrevista que le hicimos, la fiscal decía, sí quiero presentarme quedan desacreditados todos los casos quedan desacreditados. Le iban a decir exactamente lo que están diciendo ahorita. Lo que está pidiendo Estuardo no se hace y no se hace en ninguna parte del mundo. Y lo que hace es pervertir cierta lógica política del puesto donde estás. Cuando dices me voy a presentar, es precisamente cuando o abandonas el puesto o ya estás en el proceso formal, digamos, de campaña, ya sea, por ejemplo, en Estados Unidos las primarias o ya sean las demás. Pero nadie lo hace. Yo no creo que haya un solo ejemplo de un alcalde que esté lo suficientemente loco
para decir 2 años antes, 3 años antes de que se acabe su gobierno como alcalde, decir, quemarse de esa manera y decir yo quiero ser presidente. Ahora, es una pero ¿cómo se garantiza y entonces es una jugada estratégica terrorífica? Que la administración, la gestión tanto de Aldana, otros ejemplos, no venían con ese tinte político que ahora parece expresarse en la realidad. Para mí, el tinte político y el argumento político solo lo puedes hacer con los casos concretos. O sea, si tú no dices, este caso lo manejó políticamente por esto, donde además demuestras que hay una parte de las pruebas que son falsas o que hubo una persecución selectiva en el sentido en que a uno no lo persiguieron por el mismo delito y a otro sí, y eso está sobre la mesa, yo no estoy diciendo que no haya que discutirlo y creo que se va a discutir mucho caso a caso, o tú presentas los presos políticos de Telma Aldana o tu argumento va a perder fuerza. Tu argumento que tenía la ambición en la cabeza de ser presidente algún día, por favor, es un argumento muy débil. Políticamente hablando es un argumento muy débil. Porque eso pasa constantemente en todas partes del mundo, que alguien en un puesto importante tiene aspiraciones y tiene ambiciones. Tienes que poner nombre y apellidos a los presos políticos de Telma Aldana. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un escenario en donde en este momento salga un caso en contra de Sandra Torres, que ya hemos visto, anda en jornadas de afiliación, así le llama a ella, pero que obviamente se está preparando para la campaña 2019, entonces pueda decir, este caso viene preparado con antelación porque quería obstaculizar mi participación en la campaña presidencial 2019. O sea, el desgaste sí lo va a tener el MP porque todas estas voces van a señalar al Ministerio Público. Pero ese desgaste y esa decisión tendría que ser de Consuelo Porras. Y si Consuelo Porras lo presenta porque está convencida de que ahí se cometió algún delito, miren, perdón, pero si se cometió un delito, se cometió un delito, no es como que, se cometió un delito, pero como yo sé que alguien lo puede manejar estratégicamente para llegar a ser presidente, entonces no le presento el caso a Sandra Torres, en ese supuesto que tú estás diciendo. O sea, al final, por eso yo digo lo importante de los casos. Si tú lo que haces es presentar a casos donde sí había delito y sí había capacidad de mostrar el delito, entonces puede tener peso ese argumento. Si no en los casos no está reflejado eso, entonces tú puedes seguir con la misma narrativa, pero tu discurso pierde fuerza. Yo entiendo el punto de Daniel, pero ¿se disipan todas las nubes de la utilización de la plataforma del Ministerio Público con tintes políticos a futuro? Yo creo que los opositores de Telma Aldana tienen un punto para por lo menos mover una narrativa. A lo puramente objetivo es obvio que el equipo que tenía en el Ministerio Público está ahora precisamente en esa también búsqueda de alianzas y no sé cómo llamarles, ¿verdad? Inventarse la plataforma, ¿verdad? Y uno pues no puede más que pensar que estaban todos en el Ministerio Público, es lógico que se los jale a una actividad política, ¿verdad? ¿Y qué estaban haciendo entonces en el Ministerio Público? Ahí están los casos, están los resultados. ¿Qué tan fuerte van a ser los casos? Yo creo que sería en realidad la pregunta que habría que hacer. Me sorprendió que recientemente el mismo juez Gálvez, voy a usar la palabra, no sé si es la correcta, pero regañara a unos fiscales del MP que no llegaron preparados a un caso. Sí, por el tema de la línea, ¿no? El tema de la línea. Me pareció, y yo creo que ese es un debate que hemos tenido aquí, ¿verdad? Del cambio constante, y este no es de Consuelo Porras, ese caso no viene de ahorita, ese viene pues, desde 2015, ¿verdad? Y les dijo, me extraña que no vengan preparados, váyanse y se preparan, ¿verdad? Y creo que aquí no sé si vamos a empezar a ver eso, ojalá no, pues mi deseo es que no lo miremos. Pero si lo miramos, entonces posiblemente responda a la pregunta de cuáles casos objetivamente y muy puntuales serían. A mí me pareció extraño el regaño del juez Gálvez. Vamos a la pausa y regresamos con más de este tema SF en campaña. Volvemos con el tema del expresidente Álvaro Colom. Sale en libertad, pero bajo fianza, o tiene que pagar para salir en libertad, mejor dicho.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF en campaña. Continuamos con este tema y seguimos hablando de la justicia, y es Álvaro Colom, el expresidente de Guatemala. Bueno, la sala de apelaciones rechazó los argumentos del Ministerio Público y da vía libre para una medida sustitutiva para el expresidente por el caso Transurbano. Un revés para el Ministerio Público. ¿Cómo ven esto, Daniel? Digamos, es difícil decir que esto, y a mí me ha hecho mucha gracia la reacción de la UNE, ¿verdad? Que esto es una especie como de golpe al caso en sí mismo, que haya medida sustitutiva o no, que es un criterio, como hemos dicho muchas veces aquí, del juez, en este caso de una sala. Ese criterio no afecta al caso que se le está presentando. A ver, te leo el tuit de Bloque 1, sí, que es al que te haces referencia. ¿No? Dice: por fin se logró la libertad del expresidente Álvaro Colom. Hoy más que nunca reiteramos nuestro rechazo a la persecución política con fines electorales. O sea, estamos hablando que Transurbano, dice UNE, está hecho, fabricado. Por eso tú preguntabas antes si se iba a disipar completamente la narrativa. Y aquí eso no se dijo. O sea, una cosa es que no se vaya a utilizar, se va a seguir utilizando, y yo siento que buena parte de la campaña nos vamos a pasar hablando de lo actuado por Tel Maldana, porque por lo que se ve va a ser ella el centro de la campaña va a tener ese electoral. Esa narrativa, sí, pero la ahí es donde tienes que, obligatoriamente, para que tenga fuerza, tienes que irte más a los casos. Si no te vas a los casos, y al final Tel Maldana puede salir diciendo: yo metí en proceso penal a un montón de gente que había cometido delitos. Entonces tu discurso cae en peso. Y claramente van a estar utilizando la UNE que tampoco, y la UNE es Sandra Torres, ¿verdad? Y más una cuenta como esta, que tampoco ha sido muy amable, vamos a decirlo así, con Álvaro Colom, ni le ha apoyado tanto. Ahora está utilizando esa narrativa como si la liberación de Álvaro Colom, que no es liberación, sino que es medida sustitutiva, supone que ahora está en libertad y que en realidad él es inocente. Eso es tramposo y es mentiroso ese discurso. Le están dando una medida sustitutiva a la cual el Ministerio Público se está oponiendo, ¿no? Porque considera en otros criterios que sí hay razones para tenerlo en prisión preventiva. Bueno, la sala de apelaciones le dio la razón a Álvaro Colom. ¿Qué pasa con este caso? Pareciera que el Transurbano parece debilitarse. Bien jugado por la defensa en este caso, ¿verdad? Porque hay que reconocer cómo va el juego estos de la defensa. Y a mí lo que siempre me sorprendió del caso es que personas con menos responsabilidad, al final todos firmaron, pues, ¿verdad? O por lo menos de quienes firmaron, parecieron, y creo que tiene que ver con la defensa, cómo jugó la defensa de cada uno de los acusados aquí. Y algunos jugaron bien, que lograron que los acusados salieran con medida sustitutiva. Unas defensas no jugaron bien y dejaron a los... Por ejemplo, el caso que más me sorprendió a mí fue el caso del exministro Lancerio, Cultura, ¿no? De Cultura, que se quedó en prisión preventiva. Y entonces fue como ante el mismo caso, el número de personas, solo que a unos se les dio, ¿verdad?, una medida sustitutiva y a otros se les envió a prisión preventiva. Y creo que los grados de responsabilidad aquí es una cosa que también van a tener que analizar. ¿Quién tenía más responsabilidad aquí? El que firma en Consejo de Ministros, ministro de Cultura, por ejemplo, para poner el caso, ¿verdad? Un extremo, o el ministro de Finanzas, que había discutido este caso ya, ministro que se le dio que conocía muchísimo más del caso, de lo que, obvio, conocía un ministro, por ejemplo, de Cultura. O, digamos, el mismo caso de Ferraté, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hubo decisiones que fueron bien marcadas en la diferencia de cómo los juzgadores dijeron: este va para medida sustitutiva, este va para la cárcel. Y eso fue lo que empezó a causar, no sé, cierto. Entonces creo que ahora van a empezar a salir, y creo que Colom es parte de la salida de estos a medida sustitutiva, pero el caso sigue, el caso no se queda. Y no se debilita. El caso no se debilita por la medida sustitutiva, o sea, a lo mejor estéticamente.
El mensaje, tal vez. Y eso es lo que intenta hacer la UNE ahí. Pero no el caso en sí mismo. Es más, mucha gente, y esto lo hemos debatido y lo tenemos que decir, mucha gente que está en prisión hoy no tendría que estar en prisión preventiva, sino que podría estar en su casa, y hay que mejorar todo el tema de la prisión preventiva y poder tener los famosos brazaletes, que la gente pueda estar en su casa quizá confinada o con movimientos limitados mientras transcurre el juicio, dependiendo de cada caso, porque cada caso es muy distinto, en vez de estar todos en esa prisión preventiva que es horrorosa. Ahora, pero eso como problema general, no hay que decir, como este se va a prisión preventiva, entonces el caso está debilitado. No, porque damos una sensación que es falsa, que no es como pasó ayer cuando se da este cierre provisional del caso del bono militar, que muchos lo interpretaron como que el caso se cerraba y solo se está dando un plazo para que el MP vuelva. Ahora bien, yo siento que si tiene alternativas, si no, se va a cerrar ese caso. Pero yo sí siento que eso sí es distinto, porque ese caso, lo que le está diciendo... Le está dando tiempo nada más para que y le está diciendo, con lo que me has traído no es suficiente. Ahí sí le está diciendo tu caso es débil. Cuando tú das medida sustitutiva a alguien, no estás diciendo tu caso es débil. No, simplemente estás juzgando una cosa distinta al caso. Estás juzgando si esta persona puede influir estando fuera de prisión en el caso, o por el tipo de delito, eso ya está predeterminado. O sea, hay muchísimas variables ahí, pero el caso en sí mismo no lo tocas. En cambio, en este caso que tú ponías, sí es, mano, perdón, pero este caso está débil. Aquí no hay nada. Si me traes cosas sobre esto, es posible que a lo mejor pueda tener otro criterio, pero hoy por hoy este caso está débil. Que lo estaba, que no lo estaba, ahí queda muy al margen de criterios y de dinámicas que siempre son complejas. Es una buena noticia para Sandra Torres hoy que le den esta medida sustitutiva a Álvaro Colón por ese mensaje que mencionaba Daniel. Yo creo que, yo creo que el caso transurbano no es buena noticia para Sandra Colón. Ya no, fueron por unos años nada más. Sí. Sandra Torres. Tú no te enteraste que se divorció por el pueblo. En Villanueva a la medianoche. Por el pueblo. A propósito que estamos hablando de la UNE, gracias a todos los de Alta Verapaz, a la gente, ya les envié ahorita la carta que envía al Tribunal Supremo Electoral, el que está dirigiendo la parte del censo en San Pedro Carchá, en la delegación de San Pedro Carchá. Le mandan a la delegación del Tribunal Supremo Electoral porque están denunciando que hay personas que están haciendo una encuesta de conocimiento de un diputado de la UNE. Que ya sabemos cuál es el diputado de la UNE que está en esa región, ¿no? Sí, ahí está el nombre, esto va a salir público, entonces es el diputado Ponce Guay. Y que hay gente que confunde pues a la población porque al mismo tiempo que va el censo están haciendo esta encuesta de... Supongo que es un top of mind que están haciendo del conocimiento del diputado, lo cual no tiene nada de ilegal, ¿verdad? Yo puedo salir a hacer una encuesta de conocimiento de un producto, de una marca, de una persona, lo que sea, pero le mandan de censo esta nota al Tribunal Supremo Electoral porque es de la U, digamos, porque es gente, supongo que contratada por la UNE, que está haciendo en San Pedro Carchá, y hasta dicen en cuáles lugares y en cuáles aldeas están haciendo eso, y que la gente se está confundiendo pues en esto, ¿verdad? Okay. Vamos a terminar acá, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo, pero antes vamos con la dama de la noticia y la nota curiosa. Adelante, María Luisa. Gracias por ese análisis sin filtro. Nosotros antes de concluir queremos presentarle, como bien has dicho, una nota muy curiosa. El eclipse total de luna más largo del siglo XXI teñirá de rojo el satélite de la Tierra el viernes, mientras que Marte, que se encontrará casi en su punto más cercano al planeta azul, estará especialmente brillante. La luna tendrá un tono rojizo, un poco cobrizo, y Marte, apodado el planeta rojo, estará a su lado muy brillante con un tono ligeramente anaranjado. El espectáculo astronómico podrá observarse a simple vista sin ningún peligro. En América Latina será visible en la penumbra crepuscular del viernes en la costa oriental del continente, en Brasil, Uruguay y Argentina, aunque el invierno austral puede complicar la observación del fenómeno. Para que se produzca un eclipse de luna tiene que haber una alineación casi perfecta del Sol, la Tierra y la Luna. La luna irá entrando poco a poco en la penumbra y después en la sombra, en la que ingresará completamente para después ir saliendo progresivamente. En Guatemala el fenómeno completo
incluida la fase de penumbra, comenzará a las 17 horas con 14 minutos y concluirá a las 23 horas con 28 minutos. El espectáculo comenzará realmente a las 18 horas con 24 minutos, cuando parecerá que la luna tiene un mordisco de sombra. Bien, y con eso concluimos esta emisión, la tercera de Noticiero Guatevisión. Gracias por sintonizar, como siempre, la mejor de las noches. Descanse y nos vemos mañana.